Bienvenidos amigos, hermanos a su canal Comentemos en las Reuniones. Es un gusto saludarles y estar aquí nuevamente con ustedes. A continuación vamos a estar considerando en esta transmisión las respuestas prácticas al estudio de la revista para este fin de semana, 31 de agosto al 6 de septiembre. Esperamos que sea de beneficio para entender la reunión, entender este interesantísimo tema que se estará analizando y poder participar alabando a Jehová con nuestros comentarios en medio de la congregación. Comencemos. Es el artículo número 27, titulado No nos creamos más importantes que los demás. Romanos 12:3. Le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio. La nota. Vivimos rodeados de personas orgullosas y egoístas, así que debemos tener cuidado de que no se nos contagie su actitud. En este artículo analizaremos 3 campos en los que no debemos creernos más importantes que los demás. Esa fue la introducción. Ahora el párrafo 1. ¿Qué consejo nos da Filipenses 2:3 y cuáles serán los beneficios de ponerlo en práctica? Leemos en ese texto: No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. El texto dice que seamos humildes con los demás, en nuestra forma de pensar de los demás, de tratarlos, y que pensemos que son superiores a nosotros. Esto nos beneficia, ya que al poner en práctica este versículo, tendremos una buena relación personal con Jehová, le caeremos bien a Jehová, Él no estará en oposición a nosotros, y también tendremos una buena relación interpersonal con nuestros hermanos de la congregación. Párrafo 2, parte A. ¿Qué reconoció el apóstol Pablo? Vamos a ver lo que dice Romanos 12:3. Allí ya lo vimos, pero vamos a leerlo. Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que sea necesario pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado. Como vemos, Pablo reconoció que debemos tener cierto grado de autoestima, pero la humildad nos ayudará a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, recordemos esto. Autoestima es saber que somos valiosos, pero arrogancia o falta de buen juicio es querer que todos los demás lo sepan e imponérselos. Es una frase para meditar. Otro comentario. Segundo punto. Esto es muy razonable, porque al comparar este texto con el anterior podría dar a entender que es necesario que tengamos una baja autoestima, pensar que los demás son más que nosotros y nosotros no somos nada. Realmente no es esa el enfoque que da la Biblia. La Biblia da a entender, como dije, que valemos, pero no es necesario que le impongamos a los demás que valemos. ¿Sí? Entonces eso es un punto interesante. Todos valemos. Tampoco está diciendo que no valemos. Entonces, lo que queremos tener es una opinión equilibrada de nosotros mismos. Párrafo 2, parte B. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos 3 campos en los que ser humildes nos ayudará a no darnos demasiada importancia. Primero, el matrimonio. Segundo, las responsabilidades dentro de la congregación. Y tercero, las redes sociales. Primer subtema. Seamos humildes en el matrimonio. Párrafo 3, parte A. Pregunta: ¿por qué es normal que surjan desacuerdos en el matrimonio? Respuesta: esto es inevitable, ya que todos somos humanos imperfectos. La imperfección y el pecado está en nosotros. Y según leemos en 1 Corintios 7:28, todos los que se casen tendrán tribulación o dificultades en el matrimonio. Por eso es importante que aquellos que están solteros mediten bien las decisiones que toman, porque no es como sale en videos o en películas que
fueron felices para siempre. La vida real no es así. Entonces estas palabras, este consejo, este tema es muy importante tomarlo en cuenta. Parte B. ¿Cómo reaccionan algunos ante esos problemas? Es decir, en el matrimonio. Lamentablemente muchos están decepcionados de su matrimonio. Hasta se arrepienten de haberse casado. Impresionante. Otros piensan egoístamente solo en ellos mismos y creen que lo mejor es divorciarse. ¿Le puede pasar esto a los cristianos? Definitivamente sí, porque son imperfectos, son seres humanos también. Y como dije, a veces no meditan en sus decisiones antes de casarse, simplemente las toman. Y cuando sienten, pues ocurren estos problemas y no están preparados para afrontarlos. Pero este artículo nos va a preparar. Párrafo 4. ¿Qué no debemos pensar? No debemos pensar que nuestro matrimonio ha fracasado. Sabemos que la única base que da la Biblia para divorciarse es el adulterio o la inmoralidad sexual que leemos en Mateo 5:32. Otro comentario. Como vemos en las preguntas que el párrafo cita, que el párrafo destaca, se destaca mucho el yo, mi, yo, mis. ¿Nota eso? Mis derechos, yo siento, yo quiero, mi felicidad, pero eso, ¿cómo se conoce? Se conoce como el ego, el yo. Sí, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y los demás no importan, solo yo. Esa es la mentalidad que predomina en estos últimos días. Otro comentario. En vez del consejo del mundo, del yo, queremos tener en nuestra mente y corazón el consejo de Jehová. Queremos sustituir esos consejos del mundo por los consejos de Jehová, los consejos que Jesús dio. Jehová unió en matrimonio y no los separó, y Jesús dijo en Mateo 19:6, lo que Dios ha unido, no lo separe ningún hombre. Por eso, hermanos, lo repito, los que están solteros deben tomar en cuenta estas palabras. Si no lo toman en cuenta antes de, pues va a llegar el momento en que lo tendrán que reconsiderar. Párrafo 5. Según Efesios 5:33, ¿cómo deben tratarse el esposo y la esposa? Vamos a leer el texto. Dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Qué bonito texto. El texto es claro, hermanos. El esposo y la esposa deben tratarse con amor y respeto mutuamente. El párrafo destaca también, este es otro comentario, en Hechos 20:35, que la Biblia nos enseña a no preocuparnos solo en recibir, sino a preocuparnos más en dar. Sí, y esto es igualmente importante en el matrimonio. Para demostrar amor y respeto, ambos, tanto el esposo como la esposa, deben ser humildes y deben esforzarse por dar al otro. Entonces, cuando ponemos todos en práctica, no solo uno, sino ambos, estos consejos bíblicos, las cosas mejoran significativamente. Y vamos a ver ahora el 6. ¿Qué aprendemos de lo que dicen Stephen y Stephanie? Aprendemos que es mejor ver el matrimonio como un equipo, en vez de verlo como jefe y subordinado. ¿Sí? Así, en lugar de pensar qué es lo mejor para mí, ahí está el ego nuevamente, es mejor pensar qué es lo mejor para nosotros. ¿Notamos la diferencia? El nosotros omite el yo, el solo yo, sino es inclusivo. Queremos ser incluyentes, no excluyentes. Otro comentario. Lo que dijo Stephanie, no queremos ver a nuestro cónyuge como un rival. Sí, de lo contrario, estaremos luchando contra él, peleando contra él, atacándolo a él, en vez de luchar y atacar las causas de nuestros problemas. Ahora, hermanos, juntemos esto que hemos visto con lo que vimos en Romanos 12:3, el texto temático. ¿Sí? Pensar, no,
No queremos pensar más de nosotros mismos, sino lo que sea necesario, lo que es suficiente, teniendo buen juicio. El matrimonio será más feliz si ninguno de los dos se da más importancia de la debida. ¿Notamos cómo los textos bíblicos armonizan con esta explicación? Interesante, ¿verdad? También queremos decir, hermanos, que esto es lo hermoso de la verdad bíblica porque esto rompe patrones de conducta aprendidos o impuestos, pues en muchos países, como en Latinoamérica, por ejemplo, la cultura es muy machista. La mujer no tiene voz ni voto y muchos creen que eso es lo normal. Pero como estamos aprendiendo, eso no es el punto de vista de Jehová. Así es que si hay un cristiano o una cristiana que ha crecido y tiene esos patrones de conducta, esperamos y oramos que este consejo le toque su corazón para que esté en sintonía con lo que Jehová quiere, no con lo que nosotros queremos o la sociedad quiere, con lo que Jehová quiere. Vemos la imagen, muy interesante, puede parecer hasta gracioso. Si los cónyuges son humildes, no se verán rivales uno al otro, sino colaborarán como miembros de un mismo equipo. Yo soy el rey, tú lavas los trastes. No, yo soy princesa o soy reina. Y las princesas o las reinas no hacen nada, solo las mantienen y reciben. Es la idea que muchos tienen, ¿verdad? Pero vemos en la otra imagen el punto de vista bíblico, lo que Jehová quiere. ¿Qué hay si yo lavo y tú secas? Yo lavo y enjuago y tú secas. Manos a la obra. Y están felices. Es el punto de vista bíblico. ¿Cómo nos ayuda, de verdad, poner en práctica? Bien, entonces hemos visto cómo el consejo bíblico nos está ayudando a no darnos demasiada importancia en el matrimonio. Y como aprendimos, no es tratar de menos a la otra persona, al cónyuge, tampoco es darnos a nosotros mismos la importancia, sino como un equipo. ¿Sí? Tratar a nuestro cónyuge como un equipo, un apoyo, un compañero, con cariño, con respeto, con amor, no como un rival. Bien, ahora vamos a ver lo que dice el segundo campo. Seamos completamente humildes al servir a Jehová. Concentrémonos ahora en la congregación, en la organización. ¿Qué actitud debería tener un hermano si recibe una responsabilidad? Bueno, dice el párrafo, una actitud humilde. El párrafo utiliza la expresión en vez de que el privilegio se le suba a la cabeza. Es interesante que esto salga en una publicación escrita porque muchas veces estos temas no muchos se han tocado como ahora, tan francamente, pero amorosamente también, porque lamentablemente esa es la tendencia humana imperfecta. El ego, el yo, como dice Romanos 12:3, es el texto temático que lo estamos destacando. Cuando alguien tiene un privilegio tiende a pensar más de sí mismo de lo que es necesario pensar. Pierde el buen juicio y eso pues le acaba perjudicando. De hecho, otro comentario, en Lucas 17:7 al 10, Jesús nos ayuda a tener un punto de vista realista y equilibrado de nosotros mismos y de los privilegios que tenemos. Somos esclavos. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho. Cualquiera en nuestro lugar debería haberlo hecho igual o hasta mejor. Sí, hermanos, eso es la actitud que debería tener el hermano o hermana que recibe cierta responsabilidad en la organización. Puede ser que lo nombraron precursor, puede ser que lo nombraron siervo ministerial, anciano, superintendente de circuito, betelita, que lo invitaron a la escuela de evangelizadores, etcétera. Tantas oportunidades o responsabilidades que hay. Pero pensando en Romanos 12:3, que es el texto temático, el peligro, hermanos, es cuando alguien recibe la responsabilidad o el privilegio o la oportunidad y cree que como ahora tiene esta responsabilidad, vale más que los demás.
Pasemos ahora al párrafo 8. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Diótrefes, Usías y Absalón? Bueno, aprendemos muchísimo. Aprendemos lo que no debemos hacer. No debemos creernos el centro de la congregación. Aprendemos que a Jehová le desagradan las personas que buscan su propia gloria. Proverbios 25-27 lo destaca, al decir que comer miel, mucha miel, óigalo bien, no comer miel, comer mucha miel es dañino, al igual que el que busca su propia gloria, es peligroso. Así que los que se dejan llevar por el orgullo y la ambición acaban muy mal. Sería muy triste que un hermano, sea siervo ministerial, pretenda hacer las cosas a su manera, pretenda mandar a los ancianos, pretenda hacer las cosas sin consultar, tomarse libertades que no le corresponden como hizo Usías, o hasta pretenda poner a los demás en contra de los que llevan la delantera, como hizo Diótrefes, como hizo Absalón. Entonces no queremos jamás actuar así como ellos, estos personajes bíblicos, actuaron. Queremos ser diferentes. Y el esclavo pone este ejemplo porque lamentablemente en tiempos modernos se ha observado esta mala conducta de parte de algunos. Entonces, si eso nos está pasando a nosotros, que este estudio nos sirva, nos toque el corazón para sacudirnos y encarrilarnos, como Jehová quiere. Párrafo 9. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Nótelo, notemos. Según leemos en Filipenses 2:6, normalmente usamos este texto para rebatir la idea de la Trinidad, pero note, ahora tiene un enfoque diferente. Dice, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Dios. Notamos allí que Jesús no se igualó a Jehová, a pesar de estar en la forma de Dios, no lo hizo. Otro comentario. Jesús es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir, por lo tanto es muy agradable servir junto a precursores, siervos ministeriales, ancianos y superintendentes de circuito que imitan la humildad de Jesús, que no se sienten, aplicando lo que dice Romanos 12:3, que no piensan que valen más que los demás, que son superiores a los demás por el privilegio que tienen, sino que ven a los demás como amigos, como compañeros de apoyo. Hermanos, es importante que meditemos en esto, porque si no hubieran hermanos locales, publicadores, no habría necesidad de ancianos, ni de siervos ministeriales, ni de superintendentes de circuito, porque no habría qué congregación pastorear. Entonces, de verdad, es muy importante, es una necesidad que los privilegios no se nos suban a la cabeza, que no pensemos que valemos más por tener un privilegio y que los que no lo tienen valen menos. Eso no es así, no es lo que Jesús nos enseñó. Párrafo 10. ¿Qué deberíamos hacer si nos parece que los problemas de la congregación no se están atendiendo bien? Bueno, nótelo bien. ¿Qué deberíamos? Pues debemos ser humildes, debemos apoyar de cualquier manera a los que nos dirigen. ¿Sí? En lugar de quejarnos, en lugar de murmurar con los demás hermanos. No me gusta cómo los ancianos están actuando. A mí tampoco. Escribamos a la sucursal. Quejémonos. O decir, si yo fuera anciano, yo lo haría así. Hermanos, la verdad es que no queremos actuar así. La verdad es que si algo están haciendo mal, va a venir la visita y ahí se va a arreglar, pero no está en nuestras manos quejarnos. Entonces, aquí el párrafo da algunas preguntas muy interesantes. Dice, ¿de verdad son tan graves los problemas que veo? Si hace falta corregirlos, ¿es este el mejor momento de hacerlo? ¿Me corresponde a mí corregirlos? Siendo honesto, ¿qué es lo que busco? ¿La unidad de la congregación o mi gloria personal? Pensemos, por ejemplo, en una hermana que viene de otro país en el que, pues, las cosas son más, el estilo de vida está más elevado
y ella llega a servir a un lugar donde la vida no es tan próspera como en su país de origen. Y esta hermana, nótelo bien, esa hermana, pretende imponerle a los ancianos sus opiniones personales de ella. Eso no estaría bien. Y que ella pensara, como soy extranjera, ellos están en la obligación de hacerlo como se hace en mi país. Pero la verdad es que no es así, hay muchas formas. Media vez estén siguiendo las instrucciones, hay diferentes formas de hacerlo. Y a la hermana, como dicen las preguntas, no le corresponde a ella. De hecho, el hermano Morris, ustedes pudieron escucharlo en el discurso que vimos en la asamblea, sí, el día viernes, él habló de que si está tan mal lo que se está haciendo, pero no nos toca a nosotros corregirlo, quejémonos con Jehová. Pero si no es nuestro asunto, mejor mantengamos la boca cerrada. Es el consejo que el hermano dio, muy franco, como este artículo. Es muy franco, pero es amoroso. Es para nuestro bien. Entonces no queremos pensar más de nosotros mismos, como dice Romanos 12:3, e imponerle eso a los hermanos en la congregación. Párrafo 11. De acuerdo con Efesios 4:2 y 3, ¿qué sucederá si somos humildes al servir a Jehová? Leeremos el texto, así lo vamos a entender mejor. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes, sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Bueno, aquí tenemos dos comentarios. Uno, seremos útiles para Jehová y seremos una buena influencia en la congregación. Segundo, por lo tanto, estemos resueltos a ser humildes haciendo cosas buenas por los demás, siendo hospitalarios con nuestros hermanos, invitando a comer no solo al superintendente de circuito y su esposa si está casado, sino también al resto de hermanos que no son superintendentes de circuito. Es importante, importante. Jehová estará muy contento con nosotros y nuestros hermanos también. Seremos una buena influencia en la congregación. Allí vemos una imagen. A los hermanos que tienen puestos de responsabilidad se les debe conocer no solo por sus capacidades de oratoria, sino también por su humildad. Ahí vemos a un anciano capacitado que da un discurso en una asamblea. Pero luego se le ve supervisando a otros hermanos, ¿sí? En la construcción. Pero nótelo, luego este hermano está dirigiendo una reunión para el servicio del campo y luego se le observa limpiando los baños del salón del reino. ¡Qué humildad! La verdad, hermanos, es que algunas veces los hermanos, cuando reciben el privilegio de ser ancianos o de ser siervos ministeriales, tienen la extraña forma de pensar que como, por así decirlo, es que ahora pertenezco a otro nivel, otra categoría, entonces la limpieza no es para mí, mucho menos limpiar baños. O ya no puedo salir a predicar tanto como antes porque tengo tantas cosas que hacer en la congregación. Pero eso es un gravísimo error pensar así. La verdad es que la organización nos ha recomendado o les ha recomendado que sean organizados, que tengan un horario y que no descuiden la predicación. Y como vemos, la limpieza. Entonces, si hay hermanos ancianos que, como vemos en la imagen, creen que por ser ancianos, según ellos, por ser de otro nivel más elevado, no deben hacer limpieza y no deben predicar tanto, pero sí deben dar discursos, sí deben dar órdenes y supervisar a los demás, esos hermanos están en un error. Oramos a Jehová que este artículo toque su corazón y les haga ver su actuar y cambien pronto de actitud. Vemos, no ese es el enfoque que la organización está promoviendo. Además, hermanos, recordemos, así como los privilegios llegan, así también se van. Si alguien piensa que es valioso para Jehová solo por un privilegio, cuando pierda ese privilegio esa persona va a caer en una gran depresión que podría terminar hasta abandonando la congregación. Pero alguien que tiene el punto de vista equilibrado sabe que no vale por un privilegio, sabe que vale por el rescate y sabe que los hermanos lo aman no por el privilegio, sino por su forma de tratarlos.
Bien, hermanos, vimos entonces cómo Romanos 12:3 se aplica a los que reciben privilegios o responsabilidades en la congregación. ¿Sí? No piensan que valen más por un privilegio. Ahí está. Pasemos ahora al siguiente y tercer campo. Seamos humildes al usar las redes sociales. 12. ¿Qué dice la Biblia sobre tener amigos? La Biblia dice en Proverbios 17:17 que es bueno tener amigos. De hecho, Jesucristo tuvo amigos y Jesús fue el mejor amigo. Otro comentario, la Biblia dice en Proverbios 18:1 que no es bueno estar aislados o solos, ¿sí? Porque nos podremos meter en problemas. En otro texto bíblico de Proverbios dice que si uno va solo y cae, nadie lo va a levantar, pero si van dos, pues uno levantará al otro. Entonces es bueno tener un amigo o más amigos. No está en contra de tener amigos. Párrafo 13. ¿Por qué algunas personas que usan las redes sociales se pueden sentir solas y deprimidas? Bueno, por varias razones, porque a veces las redes sociales son el lugar perfecto para promover el ego, para presumir del yo, de mis cosas, para presumir mi ropa, mis posesiones, mis viajes, mi comida, mi estilo de vida. ¿Notamos ahí el punto? Muchos suben fotos de sí mismos mostrando sus mejores momentos y sus mejores pertenencias personales. Claro, se ha descubierto que muchas veces lo hacen para llenar un vacío, para llamar la atención, para sentirse valiosos e importantes, pero en privado, atrás de esas fotos, atrás de cámaras podríamos decir, son personas muy solitarias, muy amargadas, muy, podríamos decir, sufren mucho, quizás hasta lloran mucho por la soledad, porque no logran llenar ese vacío, esa falta de atención. Pero el párrafo destaca otro punto muy interesante también. Los que observan esas fotografías en las redes sociales pueden llegar a sentirse mal también. Pueden llegar a compararse con el que subió esas fotos y pensar, yo no soy tan rico como él, yo no tengo el carro que él tiene, yo jamás voy a poder visitar esos restaurantes que este hermano o esta hermana visita, yo jamás voy a poder ir de viaje a esos lugares, yo jamás voy a tener una casa como la de él, yo jamás voy a tener ese vestido, esa cadena, ese anillo o ese teléfono que él tiene. Entonces terminan pensando los que lo observan que valen menos, que no valen nada, que su vida es aburrida por lo que hizo la otra persona. Entonces vemos ahí cómo en ambas vías puede afectar. Algunos comparan lo que ven con sus vidas y se sienten inferiores, se sienten menos. Entonces, Romanos 12:3 dice no pensar más de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces la persona que publica esto está pensando demasiado de sí misma y el otro está pensando menos de sí mismo. Párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda Primera de Pedro 3:8 a darle buen uso a las redes sociales? Leemos el texto. Por último, estén todos en unidad en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. ¿Notó el punto? Este texto nos hace reflexionar en nuestros motivos. ¿Sí? Es decir, el texto no nos dice no usen las redes sociales. El texto no nos dice no publiques esas fotos. El texto no nos dice eso, pero sí es un principio bíblico. Queremos demostrar empatía, cariño fraternal, compasión y humildad. ¿Dónde se demuestra eso? ¿Dónde empieza? En nuestro corazón. Entonces, este texto nos hace evaluar nuestros motivos, reflexionar en los motivos que tenemos para subir contenido en redes sociales. Eso, así nos ayuda el texto. Muchos lo hacen por motivos egoístas, es decir, quieren promover el ego, el yo. Quiero que los demás vean mi viaje. Quiero que vean a qué restaurante yo fui a comer. Quiero que vean mi teléfono, mi carro, mi casa. ¿Notan ahí el punto? Quiero que los demás vean mi yo. En cambio, el texto que leímos nos anima a mostrar empatía, cariño fraternal y humildad. Esto es completamente lo opuesto.
No queremos ni buscaríamos ser el centro de la congregación en las redes sociales. Con esto quiero explicar que las congregaciones no tienen cuenta en redes sociales, pero los hermanos sí tienen cuentas. Entonces, de alguna manera, sus fotos de perfiles proyectan algo. ¿Qué proyecta su foto de perfil en las redes sociales? ¿Qué proyecta? Muchos ponen cosas que indica qué es lo que qué es lo que tienen en su corazón, inclinación a lo material, inclinación a lo espiritual, etcétera. Pero el texto definitivamente nos ayuda a evaluar los motivos de nuestro corazón. Y al darnos cuenta que es por presumir, que es porque queremos que los demás nos conozcan, nos vean, queremos que los demás vean que no soy tan de una clase baja. Nótelo bien, eso piensan algunos, lamentablemente. Entonces el texto al pasar este filtro, ¿sí? A la luz de lo que dice la Biblia en este texto, nos damos cuenta que estamos en un error. Debemos cambiar esa actitud y oramos a Jehová para que nuestros hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo que tienen este problema, este artículo toque su corazón y los haga cambiar de actitud. Párrafo 15. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a no ser vanidosos? El párrafo destaca lo que dice Gálatas 5:26. No nos volvamos egocéntricos, fomentando competencias entre unos y otros, envidiándonos unos a otros. Eso nos enseña que rechazaremos el espíritu vanidoso de este mundo, de pensar demasiado en nuestro yo y subirlo en redes sociales para que otros nos admiren. La verdad, hermanos, es que es un peligro lo de las redes sociales. Tienen ventajas, como dice el párrafo, ¿verdad? Pueden ponernos en contacto con familiares que están lejos, pueden ayudarnos para transmitir información, pero cuando el motivo es presumir, es cuando nos metemos en problemas. Por eso algunos que no tienen familiares en otras partes, que no tienen la necesidad de comunicarse, por eso han optado por no utilizar las redes, para no meterse en problemas y no hacer daño a los demás, pero cada cristiano tomará sus decisiones, tomando en cuenta lo que hemos considerado. Bien, hermanos, entonces vimos allí estos puntos. Creo que faltó una imagen. Allí vemos una imagen, ¿sí? Una imagen de lo que no deberíamos hacer. Ahí está la hermana, presumiendo su comida en un restaurante caro, presumiendo su viaje, tomando tal vez un martini, ¿sí? Presumiendo su nuevo vehículo, presumiendo su joyería. Pero, como vimos, hermanos, en la vida real, detrás de cámaras, probablemente esa hermana sufre mucho. Quizás está sola, quizás no logró encontrar un cónyuge, quizás no obtuvo los privilegios que ella quería en la congregación, y por eso tiene esta inclinación a lo material y desea transmitírselo a los demás. Pero ahí está, Romanos 12:3, está pensando de más de ella misma de lo que es necesario pensar. Pero ¿qué hay de los demás hermanos de la congregación que observan, las demás hermanitas de la congregación que observan ese, estas fotografías, las hermanitas de la congregación que son precursoras, que no fueron a la universidad por ser precursoras, que no buscaron trabajos bien remunerados por ser precursoras? ¿Qué van a sentir ellas al ver estas fotos? Bueno, probablemente en el fondo, en sus adentros, van a decir, yo como precursora nunca voy a tener un carro así, nunca voy a ir a un lugar así. Bien, hermanos, entonces eso es lo que podemos ver en esta imagen. Para concluir el estudio, dice el último subtema, pensemos de un modo que demuestre buen juicio. 16. ¿Por qué no queremos ser orgullosos? Creo que la naturaleza humana es orgullosa. El ser humano es por naturaleza orgulloso. Nosotros queremos que Jehová esté contento con nosotros, que Él esté de nuestro lado y también nuestros hermanos. En cambio, las personas que son orgullosas no le agradan a Dios. Dios se opone a los orgullosos. Y estas personas orgullosas le causan muchos problemas a la congregación. El enemigo, el diablo, está interesado en cegar las mentes de los orgullosos. Tengamos esto en nuestro corazón siempre. 17. ¿Qué debemos hacer si queremos seguir siendo humildes? Debemos esforzarnos por poner en práctica lo que aprendemos en lugar
de solo almacenar datos en nuestro cerebro. Hasta un ateo puede saber lo que dice la religión, lo que dice la Biblia sobre determinado tema, pero no pone en práctica lo que aprende. Nosotros debemos poner en práctica Colosenses 3, 9 y 10, vestirnos de la nueva personalidad y quitarnos por completo la vieja personalidad y sus prácticas. Y eso implica mucho esfuerzo. Requiere que estudiemos el ejemplo de Jesús y tratemos de imitarlo lo más fielmente posible. Bien, hermanos, pasemos ahora a las preguntas de repaso. ¿Cómo podemos mostrar humildad en el matrimonio? En primer lugar, pensando bien antes de contraer el matrimonio, analizando si estamos listos, analizando si vamos a ser capaces de aguantar la convivencia, de aguantar las imperfecciones de otro. Es algo que se dejó claro en este estudio. Si somos capaces de hacer el qué hacer del hogar, o somos de los que pensamos que hay que contratar a alguien para que haga, porque de lo contrario no funciona, es algo que hay que meditar seriamente. Pero los párrafos nos ayudaron a ver a nuestro cónyuge como un compañero de equipo en vez de verlo como un subordinado. Otro tratando con amor y respeto al cónyuge, ambos, recíprocamente, buscando arreglar las causas de los problemas en vez de culparlo por todo. ¿Cómo podemos mostrar humildad en las responsabilidades de la organización? La organización usó esta frase, no dejando que los privilegios se nos suban a la cabeza. Ahí está. La verdad es que así como los privilegios llegan, así también se van. Así que sería triste que pensáramos que solo por tener un privilegio valemos más que los que no lo tienen. Y entonces los demás pensarán, bueno, como yo no tengo privilegios, entonces no valgo. Ambos razonamientos son incorrectos. Otro, participando en la limpieza y en la predicación. Lamentablemente se ha observado que algunos nombrados piensan que por tener privilegios no tienen que participar en la limpieza del salón del reino, del salón de asambleas, y pueden bajar su participación en la predicación. Ya no se les ve en la predicación. Pero hemos observado buenos ejemplos de superintendentes de circuito que participan en la limpieza del local de asamblea, se involucran, hermanos ancianos, nombrados, ministeriales también que participan en la limpieza del salón del reino. Eso es un ejemplo, hay que valorarlo, hay que agradecerle a Jehová tener hermanos así. Y los que no lo hacen, pedimos a Jehová que toque su corazón para que se arrepientan y cambien de actitud. Bien, queridos hermanos, ese fue el tema. Y por último, ¿cómo mostrar humildad en las redes sociales? Como vimos en la foto, teniendo cuidado con lo que subimos y publicamos en Facebook, Instagram, WhatsApp. Muchos presumen de sus viajes, comidas, ropas, adornos, carros. No queremos herir conciencias o darles motivo para que se sientan menos, inferiores a nosotros. No estamos diciendo que no hay que usar las redes sociales. No estamos diciendo que es malo tener posesiones, pero, como vimos, Romanos 12:3, no es necesario que se lo restreguemos en su cara a cada hermano de la congregación. Es un punto que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado. Aquí finaliza esta transmisión. Aprendimos mucho. Esperamos que disfruten su reunión de este fin de semana, puedan dar comentarios. Gracias por habernos acompañado. Les pedimos que oren por nosotros también. Eso nos ayudaría muchísimo. Nosotros oramos por ustedes también. Y les pedimos por favor que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayudaría bastante. La verdad es que sin su apoyo no podemos seguir tan bien, pero gracias por su apoyo, que nos ayuda mucho, lo valoramos y apreciamos mucho. Gracias entonces, bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.